Buenos días a todos. Estamos a punto de empezar nuestro webinar sobre adquisición de datos, webinar público. Muchas gracias a todos por su participación, por su puntualidad. Bienvenidos sean. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su puntualidad. Muy amables por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Mi compañero Juan Monsalve, Product Manager de Hioki Latam. Su servidor Román Leal, ingeniero de ventas para México. Mi compañero Fernando Barberena, manager de ventas para México. Mi compañera Ángela Leal, especialista de marketing para Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Reitero, nuestro webinar de adquisidores de datos es un tema muy interesante hoy en día. Vamos a platicar de aspectos técnicos desde los sensores, los transductores, la estructura de los adquisidores de datos, aplicaciones de adquisidores de datos, y vamos a tener una pequeña demostración al final para todos aquellos que tengan la oportunidad de acompañarnos hasta el final. Este webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos aproximadamente. Les recordamos que tienen abierto el chat en la sección de abajo de su aplicación, questions and answers. Pueden ustedes hacer cualquier inquietud, pueden dejarnos un comentario para enriquecer el webinar. Los vamos a estar contestando en el transcurso del webinar, y al final como ya saben, vamos a dejar una sección de algunos minutos para contestarles al aire las preguntas, alguna de sus preguntas. Todas sus preguntas serán contestadas. Cualquier duda pues la pueden dejar ahí, y también les vamos a dejar al final nuestros correos para que puedan solicitarnos a cualquier información que haga referente a los equipos de medición. Bueno, yo creo que ya dimos unos minutos de tolerancia para las personas que ya estaban ingresando. Vamos a dar la pequeña introducción para aquellos que no nos conocen. Hioki, todos los presentes, que el equipo, el staff que trabaja para Hioki. La compañía es una compañía especializada en equipos de medición eléctrica. Nosotros, como tal, suministramos soluciones a la industria en cuanto a mediciones eléctricas en baja tensión, y pues es una marca japonesa, por ende es una marca que su estandarte número 1 siempre va a ser la calidad. Fue fundada en Japón en 1935, ya 84 años en el mercado. Una marca que siempre está focalizada en innovar, en presentar nuevos productos, gracias a dos cualidades muy interesantes: que se invierte alrededor del 15% de las ventas anuales en investigación y desarrollo. Tenemos más de 300 ingenieros de investigación y desarrollo que nos presentan alrededor de 30 productos nuevos al año. Para los que estemos relacionados con los temas de medición, pues es un número significativo de productos. La marca es dueña de alrededor de 1000 patentes tecnológicas, y todos nuestros productos prácticamente tienen 3 años de garantía. Esta es una pequeña introducción de antecedente para aquellos que no han escuchado acerca de la marca, y voy a ceder la palabra ahora sí para empezar nuestro webinar a mi compañero Juan Monsalve, Product Manager de Latinoamérica. Juan, gracias, buenos Román. días. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos, gracias por atender. Estaremos atentos ahí a las preguntas. El formato de presentación del webinar es como hemos hecho los anteriores. Yo voy a hablar durante gran parte de la presentación. Vamos a abrir un espacio periódicos para preguntas. Finalmente, pues Román va a hacer la parte de explicarnos algunas de las aplicaciones que hemos tenido con nuestros equipos. Hacemos otra sesión de preguntas y al final vamos a hacer una demostración en vivo con los adquisidores de datos que tenemos en Hioki. Esta es la agenda para el día de hoy. El objetivo del webinar como tal es proveer conocimiento técnico acerca de los elementos que componen un sistema de adquisición de datos y evaluar ventajas, desventajas y pues al final ver aplicaciones enfocadas a nivel industrial. Lo primero es pues entender cuál es el objetivo de un sistema de adquisición de datos
Básicamente, pues en palabras sencillas, lo que se busca con un sistema de adquisición de datos es poder convertir una señal que representa un fenómeno natural, que puede ser físico o químico, y llevarlo a un sistema de medida para poder ejercer control. Hay un dicho a nivel industrial que dice que lo que no se controla, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Así que en cualquier ámbito de la ingeniería, la parte de medición y adquisición de datos es fundamental para poder mejorar los procesos. Entonces, acá tenemos una señal física análoga que tiene infinitos puntos en el tiempo, infinitos valores en el tiempo, y lo que buscamos es llevar esta señal a un sistema computacional, un software que nos permita ya ejercer o aplicar diferentes técnicas matemáticas y poder, pues, ejercer un control sobre esa señal. Entonces, ¿qué tenemos en el proceso? En el proceso vamos a tener un elemento fundamental que es el sensor. Ahorita pues vamos a ver más en detalle. Acá vemos en la realidad cómo un sensor convierte mi señal física o química en otro tipo pues de señal, generalmente con alta distorsión. Es lo típico y es lo normal. Nunca vamos a encontrar un sensor que me permita tener una señal con una fidelidad al 100% de la señal física o química que quiero muestrear. Por ende, pues entonces hay que hacerle un proceso de acondicionamiento que generalmente consta de varios procesos o varias etapas. Ahorita la vamos a ver en más detalle. Uno de los más típicos pues es el filtrado, donde lo que trato es de eliminar el ruido intrínseco de la función que ejerce el sensor sobre la señal análoga, ya sea física o química. Luego que la señal se mejora, la señal proveniente del sensor se mejora, la introducimos a un elemento fundamental en la parte de adquisición de datos, que son los conversores análogo-digital. Como su expresión o como su definición lo dice, es un dispositivo electrónico que convierte una señal con infinitos valores, ¿sí?, a una señal discreta con valores finitos. Eso nos va a permitir poderla ingresar a un sistema de gestión de datos y de análisis. ¿Okay? Entonces, en términos generales, vamos a ver cada uno de estos componentes durante la presentación, características importantes, aspectos importantes, cómo funcionan y finalmente, pues, la aplicación. Importante, lo primero que uno tiene que saber cuando está trabajando en instrumentación, en la parte de medición, mantenimiento, que tiene que ver con cualquier tipo de variable, es pues el teorema del muestreo, que también se conoce como teorema de Nyquist, teorema de Nyquist-Shannon. Tiene un poco de nombres, pero más comúnmente pues yo he encontrado que estos son los dos nombres más comunes. ¿Qué dice en términos sencillos el teorema muestreo? El teorema muestreo dice que para reconstruir una señal, o sea, cuando yo muestreo una señal análoga, para yo poder reconstruir esa señal, la frecuencia con que muestreo dicha señal debe ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal, o lo que es lo mismo, el doble del ancho de banda de la señal que yo quiero muestrear. ¿Okay? Entonces, de aquí es un concepto fundamental que toda persona que trabaja en la parte de adquisición de datos, ya sea manejando desde un multímetro, que es lo más básico, hasta ya sistemas más complejos, debe tener conocimiento sobre esta característica que fue demostrada por allá entre 1930 alrededor para la parte de señales de telecomunicaciones. ¿Okay? Cuando se viola este principio, se puede encontrar, por ejemplo, que si yo quiero muestrear una señal, en este caso pues es una señal sinusoidal que es bastante típica y bastante común a nivel de ingeniería, a nivel físico. Si la frecuencia con que yo muestro esta señal es menor a la frecuencia de la misma señal, pues va a encontrar como una distorsión en la forma de onda, o sea que la reconstrucción fidedigna de la onda sinusoidal no va a ser posible. En la medida que la frecuencia de muestreo es mucho mayor, pues digamos que la reconstrucción va a ser mucho mejor. Ahora, hay que tener cuidado porque cuando la frecuencia de muestreo es muchísimo mayor, se pueden presentar otro tipo de problemas, como problemas asociados al aliasing
y al oversampling, pero que con otras técnicas matemáticas se pueden mejorar. Vamos a ver entonces acá qué tipos de señales o variables físicas existen. Yo acá puse algunas de las más comunes. Hay un gran número de señales físicas y químicas, pero bueno, acá puse algunas de las más comunes a nivel de ingeniería, empezando por las señales eléctricas, que son el día a día de muchos de nosotros. Cuando hablamos de señales eléctricas, entonces estamos hablando de tensión, corriente, todas las variables relacionadas con potencia, activa, reactiva aparente, impedancia, que en su forma más sencilla en DC se llama resistencia, parámetros de frecuencia, y acá quise poner señales electromagnéticas que podría perfectamente estar en otra clasificación. Temperatura, yo creo que las variables eléctrica y la temperatura a nivel industrial son los dos parámetros de mayor medición. En temperatura, pues tenemos en el sistema internacional las unidades de medición que son el Kelvin. Nosotros usamos los grados Celsius, y en Norteamérica usa los grados Fahrenheit como sistema de referencia. La luz, hoy en día pues la luz ha tomado importancia en el ámbito industrial, sobre todo por la parte de visualización. Hay un gran avance en la parte de pantallas y todo lo que tiene que ver con video y la parte de luminiscencia. Entonces acá tenemos una gran variedad de señales que se miden con respecto a la óptica. Está la iluminancia, que estaba por los lúmenes, la irradiación, resplandor, flujo luminoso, entre muchas otras pues, variables relacionadas con el tema de luz. Y otros parámetros, pues hablando de vibración osciloscopio, donde podemos medir deformaciones, oscilaciones o aceleraciones, variables ya más enfocadas a nivel industrial, con lo que tiene que ver nivel caudal, pues, midiendo flujo volumétrico, midiendo presión, que generalmente se puede hacer en PSI o en pascales, kilopascales, y variables químicas, medición de oxígeno, medición de CO2, medición de acidez en industrias que tienen que ver con el área química, ¿ok? Entonces, digamos que hay un corto resumen de algunas de las señales físicas que pretendemos o que es importante medirlas para ejercer una mejora o un control sobre ellas. Digamos que el fuerte de muchos de los sensores o la parte de adquisición de datos es poder convertir esas señales físicas a señales eléctricas, ¿sí? Porque las señales eléctricas son más fáciles de controlar, de dominar, de aplicar métodos matemáticos, así que tengo una clasificación de esas señales eléctricas. Una es señales eléctricas en DC, que son típicas pues de voltaje y corriente DC, cualquier elemento que nos pueda dar esa salida. Temperatura, la temperatura al ser una variable que varía lentamente se puede expresar como una tensión DC, una corriente, si son corrientes de instrumentación, igual que estas señales, presión, flujo, esfuerzo. Entonces, generalmente las señales eléctricas en DC son conversiones típicas de variables físicas que cambian lentamente en el tiempo. Entonces, típicamente estas que yo tengo acá, seguro habrá otras. Señales en el dominio del tiempo, entonces ahí están las señales de tensión y corriente en AC típicas del suministro eléctrico. Las señales biomédicas, por ejemplo, los electrocardiogramas, que son las pulsaciones del corazón, que son señales que oscilan a una frecuencia en particular, señales transitorias, señales de cromatografía, que son señales relacionadas con la óptica, y cualquier tipo de señal que se pueda expresar como una variación en el tiempo, ¿no? Entonces, de eso hablamos del dominio del tiempo. Están las señales en el dominio de la frecuencia. Algunos ejemplos típicos son las señales de vibraciones, las señales de voz, rotación para medir velocidades de rotación, señales provenientes de sonar, de los sonares, entre muchas otras. Están las señales on-off, que son básicamente señales usadas para indicar que un dispositivo se activó o desactivó. Entonces generalmente pueden ser de entrada o salida, para cierre o apertura de un interruptor. Y las señales de trenes de pulsos,
o señales digitales que corresponden, por ejemplo, a encoders o sistemas mecánicos como motores paso a paso. Bueno, esa es como en términos generales una clasificación de las señales eléctricas. Entonces, vamos a ver algunos de los componentes más importantes que conforman un sistema de adquisición de datos, empezando por lo que son sensores transductores. Sensor significa una cosa y transductor significa otra cosa. Básicamente un sensor es un dispositivo que posee una propiedad sensible a la señal que yo quiero medir y que cuando esta señal varía, pues la respuesta del sensor también varía de alguna forma. Lo ideal es que haya una variación lineal. Y el transductor es el dispositivo que convierte una señal de física a otro tipo de señal que generalmente es eléctrica, ¿sí? Es importante conocer la diferencia, pero digamos que en el algol popular, cuando uno habla de sensor, se sobreentiende que el sensor tiene la parte de transductor muchas veces, ¿ok? Entonces, de acá en adelante, yo voy a hablar de sensor como un dispositivo que incluye las dos formas, ¿ok? Pero a nivel académico, o si queremos ser más estrictos, se puede llamar cada uno por su respectivo nombre con la diferencia que está acá indicada. Tenemos entonces, a partir de eso, una clasificación. Los sensores se pueden clasificar entonces de acuerdo a la magnitud de la señal que yo quiero medir. Hay sensores de temperatura, sensores de corriente, presión, flujo, etcétera. Se pueden clasificar según su mecanismo de respuesta. Entonces, en los eléctricos hay resistivos, capacitivos, inductivos. En los ópticos hay de intensidad, los que miden la polarización de la luz, fase, longitud de onda. Entonces, digamos que es una clasificación muy general la que doy ahí. Hay algunos factores muy importantes a la hora de seleccionar un sensor que se deben de tener en cuenta. El primero, pues, es la magnitud de la señal a medir. Pues, si voy a medir corrientes, si voy a medir temperatura, cuáles son los rangos de medición. No hay ningún sensor que yo pueda decir, por ejemplo, en corriente que me mide desde corrientes desde microamperios hasta corrientes de 6.000 amperios con la misma exactitud. Eso no existe. Así que, por ejemplo, si yo quiero medir corrientes pequeñas, entonces hay que buscar un sensor que sea indicado con una buena exactitud para medir corrientes pequeñas y también si lo quiero para medir corrientes grandes. Entonces ahí se tienen que buscar los rangos de la variable que yo generalmente quiero medir y buscar el sensor que se adecua más a esos rangos y a esa aplicación. Muy importante también es la respuesta en frecuencia. El ancho de banda es fundamental ya que está relacionado con el periodo de muestreo. Entonces, si yo quiero medir una señal cuya frecuencia está en un rango específico, pues lo ideal es que el sensor tenga también un ancho de banda que corresponda a la frecuencia de la señal que yo tengo que medir. El tema del ancho de banda es uno de los parámetros más costosos en medición. Es decir, cuando yo quiero medir señales con una frecuencia alta, eso intrínsecamente va a hacer que mi sistema de sensor cueste mucho más porque procesar una señal de alta frecuencia es bastante complejo, así que requiere mucha ingeniería, mucha calidad en los componentes y por ende pues va a tener un costo más elevado. Otro tema que tiene que ver también con el costo es la exactitud, que también es importante, qué nivel de exactitud yo requiero. Cuando mayor sea la exactitud, requiere que va a haber un mayor esfuerzo en la parte de diseño de los elementos, en la parte de procesamiento, en la calidad de los componentes y pues por ende el costo de mi sensor va a ser mucho mayor que uno que no tenga tanta exactitud. Características de salida relacionadas con la alimentación de los sensores y el tipo de señal que me entrega. Digamos que el más típico es como el conector BNC, pero hay muchos tipos de conectores, así que es importante verificar qué características de salida tiene mi sensor. Las características ambientales, la temperatura es una variable que influye notablemente el desempeño de los sensores y en general las variables eléctricas, así que verificar los rangos de operación de temperatura de mi sensor y que estén acordes a los sitios donde yo voy a hacer las mediciones es muy importante. Y también si las características de alimentación
del sensor, porque muchos de ellos requieren una alimentación externa. Entonces, si se la puedo proveer o si no se la puedo proveer, es importante también verificarlo. Bueno, a ver, paso a la siguiente. En Hioki, pues nosotros como tal somos líderes mundiales en la parte de medición de corriente por inducción, así que rápidamente quiero, pues entre toda la gama de sensores, enfocarme rápidamente en la medición de corriente, además que es un parámetro que constantemente estamos midiendo. En términos generales, podemos hablar de dos métodos de medición de corriente. Está el método serie, que consiste en conectar mi carga en serie con mi instrumento de medición, que es bastante, pues es muy común en multímetros. Y está el método de medición por inducción, que lo que se hace es que se pone un dispositivo, que es el sensor, sobre el cable y a través de la medición de campos magnéticos se puede determinar la magnitud de la corriente. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Acá hay una tabla donde explico ventajas y desventajas. Principal ventaja de los sistemas de conexión serie es que es un diseño simple y bajo costo y es bueno para medición de corrientes pequeñas. En cambio, la ventaja de los sensores por inducción es que permiten hacer una medición pues, aislada y segura y muy bueno para hacer mediciones de corrientes grandes con gran exactitud. Okay, acá están pues como las desventajas de cada uno de los sistemas. Entonces, como lo menciono, nosotros somos líderes mundiales en la parte de medición por inducción, porque a nivel industrial y en muchos ámbitos, pues el tema de medir por serie representa muchas dificultades, sobre todo porque pues, la corriente va a circular por el mismo instrumento, porque puede ser peligroso, porque a alta frecuencia hay fenómenos que hacen que la medición sea bastante inexacta. Cuando la corriente es alta también se presentan esas dificultades, así que por eso pues nosotros nos la jugamos en la parte de medición de corriente por inducción. Acá tenemos algunos de los métodos de medición por corriente más comunes, el método del transformador, el sensor de efecto Hall para medir corrientes ACDC, el método Rogowski que es muy común porque es una sonda flexible que se puede acomodar fácilmente a un conductor y mide con buena exactitud corrientes altas. Y otros métodos ya más particulares que manejamos en Hioki, que son más complejos en la parte de procesamiento, pero que dan mayor exactitud y mayor ancho de banda que estos métodos más convencionales. Uno de los principales problemas de los sensores por inducción es que están afectados por campos externos y el tema de la repetitividad por la posición del conductor. Lo único que quería mostrar con este slide era que en Hioki tenemos un desarrollo bastante notable para mejorar esas deficiencias que tenemos con respecto a esas dos desventajas que tiene nuestro sistema y que ya digamos, las eliminamos en un 100%. Bueno, pasando ya a la parte de sensores, hablamos de una parte muy importante que es el acondicionamiento de la señal. Acondicionar una señal es un proceso que permite optimizar la señal proveniente de un sensor para entregarla a un sistema de adquisición de datos. Acá hay algunas de las fases que corresponden a un sistema de acondicionamiento. Está la parte de amplificación, está la parte de filtrado para eliminar ruido, atenuación, aislamiento, linealización. Lo que se busca siempre es que al conversor análogo digital ingrese una señal que sea lineal y proporcional con la variable física que quiero medir. Y en el acondicionamiento también se puedan hacer funciones de compensación. Okay, este es el elemento como que es un amplificador operacional bastante usado en la parte de acondicionamiento de señales. Una vez pues se acondiciona, entonces tengo la variable física, tengo ya la lectura del sensor, acondiciono la señal y lo que se hace es que se entrega al conversor análogo digital. En el conversor análogo digital me va a ingresar una señal en el tiempo con infinitos valores. Y digamos que el conversor tiene tres etapas, ¿cierto? Muestreador, cuantificador y codificador. Eso es como en términos generales las etapas, puede tener más, pero en términos generales son estas. Entonces, cuando ingresa al muestreador, lo que se hace es pues, aproximadamente este proceso, donde se convierte la señal que es análoga a discreta con
con una frecuencia de muestreo especificada por el fabricante del conversor. Recuerden, entre mayor sea la frecuencia de muestreo, pues mejor va a quedar muestreada la señal. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo la señal en tiempo discreto, la entro a un cuantificador cuyo objetivo es asignar valores numéricos a esa señal cuantificada, así con valores finitos. En sistemas de adquisición de datos ya estamos pasando de valores infinitos a valores finitos. Una vez se cuantifique esto con unos valores numéricos, la codificamos, que la parte de codificación lo que hace es que convierte esos valores numéricos a sistema binario, que es lo que lee un sistema de cómputo. ¿Okay? Entonces, básicamente es como funciona un conversor análogo digital que convierte una señal análoga a una señal digital. ¿Sí? Es un componente fundamental en la parte de adquisición de datos. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta en un conversor AD? Son varias cosas. Una es la resolución, que puede estar de dos formas. La resolución puede estar de acuerdo al número de bits. Entonces, como lo más típico es tener un conversor análogo digital de 8 bits que permite una señal convertirla o particionarla en 256 muestras. ¿Cómo se obtiene ese 256? Pues toman 2 y lo elevan al número de bits del conversor y eso le da el número de muestras en las que se puede dividir. Entre mayor sea la resolución, quiere decir que más muestras voy a tomar y por ende mejor resolución del parámetro de medida voy a tener, que está dado por esta fórmula, ¿ok? Entonces ahí los típicos son de 8 bits, 12, 16 y 18. Yo creo que hay más, pero hasta ahí es como lo más típico, siendo el de 18 bits un equipo muy potente para la parte de adquisición de datos. Desde 16 ya tenemos un equipo muy potente. La velocidad de muestreo, que está entonces relacionada con la velocidad del sistema de adquisición de datos con el conversor y que ya lo había mencionado con el teorema de Nyquist, debe ser el doble del ancho de banda. La exactitud del conversor tiene dos parámetros asociados, el error de cuantización y el error de no linealidad, que se calcula así. Y el rango de medida también es importante porque me va a decir el conversor desde qué valores hasta qué valores yo puedo convertir una señal, ¿sí? Y está dado por el rango que es la resta del valor máximo menos el valor mínimo que el sensor puede medir. En la parte de procesamiento, o sea, una vez ya la señal sale del conversor análogo digital, hay que procesarla. Y digamos que hay dos reyes en la parte de procesamiento, una que es un microcontrolador o microprocesador y el otro que es la FPGA. Una especie de minicomputador que tiene su unidad de procesamiento, que es un microprocesador y una FPGA, que es un término un poco más desconocido, es un dispositivo que contiene bloques lógicos. Yo hice una tabla comparativa para ver los dos sistemas, pero algo muy notable es que un microcontrolador se programa software y en una FPGA se programa hardware. Entonces, aquí en las ventajas y desventajas vamos a ver qué tiene cada una. Desventajas. La más importante de la FPGA, entre muchas, pues hay varias, pero es el que permite hacer procesamiento paralelo. Es decir, yo puedo ejecutar varias funciones simultáneamente. Eso es importante porque en sistemas de adquisición de datos yo tengo múltiples canales, así que yo necesito que todos esos canales sean muestreados simultáneamente. Ventaja del microprocesador es fácil de programar, incluye periféricos y el costo es más barato. De la FPGA es versátil y flexible, o sea, se puede adaptar a muchas aplicaciones y el procesamiento de alta velocidad. ¿Cuál es la desventaja? Pues que las FPGA son más costosas, la parte de programación es más compleja, así que se requiere de personal con mucho conocimiento, tiene un poco más de consumo de energía y en contraprestación, pues los microprocesadores tienen el problema de que el procesamiento es secuencial, es decir, que yo no puedo hacer múltiples tareas simultáneamente. Entonces, si yo estoy muestreando un canal, la información que pueda estar en otro canal se está perdiendo en ese instante. Entonces, es un problema considerable para los procesadores en la parte de adquisición de datos. Acá tengo
el esquema de medición del MR6000, que es nuestro sistema, uno de nuestros sistemas de adquisición de datos más potente, es el diagrama de bloques. Entonces acá tenemos el sistema FPGA, que se encarga de hacer la adquisición de las variables. La información se pasa a un sistema de procesamiento que lo que hace es procesar la información. Esta es la parte del conversor análogo digital. En nuestros sistemas, por cada uno de los canales que tenemos nuestro propio conversor análogo digital. Luego tenemos, esto es un DSP, que es un dispositivo para procesamiento de señales digitales, especialmente enfocado en la parte de implementación de filtros digitales. La memoria, compuesto por la memoria RAM y la memoria ROM, memoria volátil y almacenamiento. Y los demás sistemas de comunicación y entrada y salida. Entonces, como en general el esquema de un sistema de adquisición de datos. Otro muy sencillo para la parte de medición de temperatura por termopares y de velocidad con tacómetros. El termopar me convierte la señal a milivoltios. La parte de acondicionamiento de señal, que está compuesto por la compensación de juntura, que recuerden que un termopar son dos contactos metálicos unidos, entonces hay que hacer una compensación en esa juntura para mejorar la respuesta del sensor. Hay una etapa de amplificación. En la parte del tacómetro hay un Smith Trigger, que lo que hace es reducir con una parte de histéresis y reducir las oscilaciones del sensor para que no haya ruido. Y la parte de procesamiento digital, que en este caso es el conversor y luego la lectura a través de un computador del mismo instrumento. Y en la parte del tacómetro es un contador que cuenta las revoluciones, se ingresa al conversor, que luego va pues a la parte de procesamiento. Entonces, instrumentos o digamos sistemas de adquisición de datos hay de muchas formas. Los más básicos, que son los de campo, que son, digamos, de este tipo, están multímetros, pinzas amperimétricas, medidores de campo magnético, luxómetros, tacómetros, sonómetros, termómetros para medición de temperatura por termopar, medidores de humedad. Todos estos elementos que tengo en la pantalla son sistemas de adquisición de datos porque permiten, digamos, no solo ver la información en pantalla, sino que también se pueden exportar o tener en otro formato que permita hacer el procesamiento. Puede ser en un formato de archivo separado por comas o en otro formato diferente. Entonces, todos estos pequeños instrumentos de uso cotidiano también son considerados sistemas de adquisición de datos. Y tenemos otra línea pues un poco más avanzada, un poco no, mucho más avanzada, que lo llamamos instrumentos de alta precisión para adquisición de datos, donde están nuestros osciloscopios portables, los medidores de potencia, analizadores de impedancia, data loggers, medidores ópticos y, bueno, medidores de otras variables, en este caso pues de resistencias muy grandes. ¿Okay? ¿Qué consideraciones se deben de tener en cuenta a la hora de tener nuestro sistema de adquisición de datos? O sea, cuando yo quiero o necesito implementar un sistema de adquisición de datos, entonces estos son los mínimos, digamos, parámetros a considerar. Nuevamente, el muestreo y el ancho de banda. Recuerden que el muestreo, por la ley el teorema del muestreo, debe ser siempre mayor al ancho de banda de lo que yo quiero medir. ¿Okay? En este caso tenemos una velocidad de muestreo del MR6000 que es de 200 millones de muestras por segundo, y si ven el ancho de banda pues es inferior, es de 30 MHz. El objetivo de que sea, acá hay una relación como de 6.6, ¿sí? No es una relación de 2 como lo establece el teorema de Nyquist. Nosotros manejamos relaciones mucho mayores a 2 porque generalmente cuando yo estoy muestrando una señal, por ejemplo sinusoidal, puede haber deformaciones rápidas sobre esa señal. Así que esas deformaciones o transitorios generalmente son bastante veloces y para poderlo medir, entonces yo tengo que tener una velocidad mucho mayor. Entonces es importante que siempre tengan esto en cuenta, ¿ok?
la velocidad de muestreo siempre tiene que ser mayor al ancho de banda y no 2 veces. Entre más veces, mucho mejor. La resolución, que está entonces relacionada con el número de bits del conversor, entre mayor sea la resolución, más precisión y exactitud voy a tener en la medición. El número de canales que está asociado con la necesidad que yo tengo. Si necesito 2 canales, pues entonces 2 canales son suficientes, pero hay 4, hay 8, 16, hay instrumentos que tienen hasta más de 100 canales para adquisición de variables en tiempo real. La parte de comunicación, si quiero transmitir la información en tiempo real, si quiero controlar mi equipo remotamente, si quiero guardar en un disco duro, etcétera. Y la exactitud, que ya está relacionada con la resolución y con los elementos de los sensores y del instrumento en sí. ¿Okay? Entonces, esto es lo mínimo que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la compra de un sistema de adquisición de datos. Voy a hablar de nuestros sistemas de adquisición de datos más potentes, que son los memory recorders. Son dispositivos muy similares a un osciloscopio que prestan múltiples aplicaciones, permiten medir voltaje corriente, múltiples variables, se pueden integrar con impresoras, un diseño modular. Bueno, lo voy a ir explicando durante la presentación. Pero si quiero como resaltar un poco las diferencias entre un memory recorder, que lo llamamos en Japón, versus un osciloscopio. Una de las diferencias principales es que el segmento de aplicación de los osciloscopios está principalmente pues, enfocado a la parte de telecomunicaciones. Ahorita lo vamos a ver. Y los memory recorders están enfocados para el segmento industrial de alta velocidad. O sea, industrial es donde se tienen condiciones adversas, donde la seguridad es muy, muy importante porque se están midiendo señales de tensión y corriente de gran valor. La portabilidad de los instrumentos es importante, entonces los memory recorders están enfocados a ese segmento industrial de alta velocidad y los data loggers están enfocados para el segmento de baja velocidad de la parte industrial. ¿Okay? Entonces es importante saber cuál es la aplicación. Diferencias notables entre osciloscopios y memory recorders. Una de las más importantes es que generalmente aún hay muchos osciloscopios donde los canales no están aislados. A nivel industrial eso es sumamente peligroso. De hecho, algunas empresas pues lo prohíben y con toda razón, porque una mala conexión de un osciloscopio puede representar un riesgo para el operador del equipo, aparte de que puede generar daños y otras cosas subsecuentes. Hoy en día, pues eso se ha tratado de revertir mucho, ¿cierto? Ya hoy en día, pues algunos osciloscopios cuentan con los canales aislados, pero aún hay un amplio sector de osciloscopios con canales no aislados. Entonces, es importante a nivel industrial, esto es casi que prohibido. Bueno, este es el esquema de los osciloscopios, donde si se dan cuenta, el terminal negativo está unido con el chasis del equipo, entonces si yo mido, ahorita lo vemos, yo tengo ahí un ejemplo, mientras que con los memory recorders nuestros canales están aislados, el neutro es diferente a la tierra, ¿ok? Y los neutros de cada uno de los canales es diferente. Un ejemplo típico, acá tengo una conexión de un osciloscopio a un sistema trifásico, estoy midiendo con 2 canales, este es mi memory recorder y este es el osciloscopio, la misma conexión. ¿Qué pasa si bajo el switch? Si yo bajo el switch, hay un cortocircuito entre la fase 2 y la fase 3 porque los neutros están unidos. Así que es peligrosísimo hacer esa medición con un osciloscopio. Con el memory recorder no tengo ese problema. Otra ventaja, otra diferencia importante, aparte pues que ya saben que los osciloscopios tienen una velocidad de muestreo mayor, es que generalmente los memory recorders de Hioki tienen una mayor resolución. ¿Sí? Vamos desde 12 bits, que es el mínimo, hasta los 16 bits y 18 bits en otros de nuestros instrumentos. Típicamente los osciloscopios tienen una resolución de 8 bits. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en un rango de 2 voltios, la señal la puedo dividir en 256 valores, obteniendo una medición mínima de 7.81 milivoltios. Con un memory recorder de 12 bits, esa misma señal
la puedo dividir en 0.5 milivoltios o con uno de 16 bits, esa misma señal, puedo tener una medición mínima de 30.5 microvoltios. ¿Okay? ¿Para qué es importante eso? Entonces, les voy a mostrar la importancia. La importancia es... bueno, acá hay otro ejemplo. Me disculpan acá. Esta es la medición con un osciloscopio memory recorder. Acá pueden ver pues una medición con 8 bits cuántos dígitos decimales tengo, y con un memory recorder tengo el doble de dígitos decimales. ¿Okay? Entonces, 2 cifras, 4 cifras, perdón, mediciones más exactas. ¿Y para qué es importante? Acá está la importancia de por qué tener mejor resolución. Este es un sensor de corriente cuya salida, o sea, después del sensor y transductor, me da una señal de tensión o voltaje que es proporcional a la corriente. Si yo tengo una resolución baja, entonces aquí estoy midiendo con mi osciloscopio la salida y me da 60 milivoltios que corresponden a una corriente de 1200 amperios. Si yo uso un instrumento con mayor resolución, como tengo más dígitos decimales en la parte de medición, pues voy a tener un valor más exacto de lo que me está entregando el sensor, en este caso 64.3 milivoltios, que corresponden a 1286 amperios. Error en la diferencia, 86 amperios. ¿Es aceptable en la aplicación? Ahí es donde pues, hay que evaluarlo. Otra ventaja es que tenemos sistemas de adquisición de datos hasta más de 100 canales. En osciloscopios conozco hasta 8. No sé si hay más de 8 o no. No creo, y generalmente son de banco, no portátiles. Entonces, cuando el sistema requiere de más canales, los osciloscopios se quedan bastante limitados. Los memory recorders tienen múltiples canales, aparte de que el diseño de los memory recorders, sobre todo en estos modelos, es modular. Yo puedo escoger qué variable quiero medir. Estos módulos son plug and play, se conectan al registrador de datos. También hay unos módulos para generar señales y puedo medir pues, velocidades de muestreo de hasta 200 megasamples por segundo, temperatura, usar resolución de hasta 16 bits, puedo medir vibraciones. Hay un módulo especial para vibraciones o aceleraciones, rotación, medir corriente, tensión directa hasta 1000 voltios. Cuando uno usa puntas de atenuación, como típicamente se hace con los osciloscopios, hay que sumarle el error de la punta de atenuación, que generalmente es bastante grande. La diferencia entre los data loggers y los memory recorders: los data loggers, recuerden que lo mencioné, es para el mercado más lento, de señales más lentas, pero a nivel estructural hay una diferencia. La diferencia es la siguiente. Un data logger es un sistema que tiene un multiplexor que permite multiplexar o direccionar las entradas al conversor. O sea, solo tiene un conversor análogo digital y luego se procesa. En cambio, el memory recorder, por cada una de las señales, tiene su propio conversor, ¿okay? Lo que me permite pues, agregar velocidad y calidad a la medición como tal. Entonces, son como las dos diferencias notables. Y pasamos brevemente a la sección de aplicaciones. Nosotros, como ya vimos, estamos orientados en la sección industrial de alta velocidad. Las señales físicas que tú puedas observar a nivel industrial las vamos a convertir a señales eléctricas. Para esto, los sistemas de adquisidores de datos pueden combinar dos variables que son elementales a la hora de hacer mantenimientos, inspecciones, revisiones de instalaciones, que son variables eléctricas, mecánicas y sobre todo de elementos como de las máquinas, como lo son los motores, que es el elemento pues, más común de convertir energía eléctrica a trabajo. Por ejemplo, en esta aplicación tenemos medición de par y vibraciones en motores. Existen equipos especializados para vibraciones, pero esos equipos están focalizados solamente en la parte mecánica, te descartan la parte eléctrica, que a su vez pues es importante en una inspección. Utilizando transductores y acelerómetros para un sistema de adquisición propio de Hioki, un MR6000, podemos hacer conversión de señales
del dominio del tiempo, como lo son el torque y la vibración, al dominio de la frecuencia. Podemos utilizar la función de transformada rápida y analizar los puntos clave donde nosotros estemos requiriendo algún punto crítico, algún punto que sea de inspección mecánica. Para eso, pues vamos a utilizar, como ya dije, nuestro adquisidor de datos MR6000 con un módulo especial para este tipo de sensores de acelerómetros. Siguiente, Juan, por favor. También podemos estar viendo el ángulo de rotación o la forma en cómo gira un motor a través de un resolver, que la mayoría de los motores, algunos tienen esas salidas, a través de un módulo de alta resolución U8978 y nuestro adquisidor de datos. Podemos estar viendo y procesando señales, inclusive con fórmulas matemáticas como lo son el seno y el coseno. Podemos estar analizando el ángulo de giro, la rotación, y podemos diagnosticar si existe algún par inverso o alguna traba mecánica que pueda estar afectando a nuestro motor. En la parte de vehículos eléctricos, actualmente existe un desarrollo muy importante en cuanto a motores de DC, baterías, inversores, elementos que conforman un sistema de alta eficiencia. Podemos estar revisando variables electromecánicas como la potencia eléctrica, la eficiencia del motor, a través de nuestro sistema adquisidor de datos. La ventaja que te ofrece este sistema de adquisidor de datos es la posibilidad de tener altas corrientes y altas frecuencias. Como la industria está dirigiéndose hacia ese camino, a la alta eficiencia, nosotros podemos estar visualizando en una misma gráfica o en una gráfica XY para hacer pruebas de comportamiento entre variables como la torsión o el torque y la potencia o la eficiencia del motor. Para ello utilizamos pues los módulos necesarios. Lo más elemental, hacer inspecciones de temperatura en sistemas de refrigeramiento, ya sea de un motor o de cualquier elemento de la máquina. Nuestro sistema de adquisición de baja velocidad, en este caso para variables como la temperatura o la humedad, podemos tener desde un canal hasta 300 canales a través de una misma interfaz, y podemos estar haciendo una inspección de temperatura que a su vez podemos integrar con algún actuador o algún PLC que pueda tener una capacidad de una alarma o un accionamiento que nos permita controlar el sistema redundante. También una función elemental para los adquisidores de datos, como lo mencionó Juan, es la visualización de pulsos o conteo de pulsos para sistemas de rotación de motores a través de algunos encoders. Nosotros lo podemos hacer y lo podemos integrar con señales analógicas directamente en un mismo equipo. Entonces quiere decir que podemos tener conteo de señales analógicas, o perdón, medición de señales analógicas y conteo de señales digitales o pulsos a través de un encoder. Otra de las necesidades actuales es la captura de información a través de métodos seguros. Nosotros somos la primera marca en el mundo que tiene 2 sensores de inducción para medición de señales de control, como lo es el CAN, sin contacto metálico. Esto es para señales de comunicación que pueden ser compatibles para adquisidores de datos propios, como son los caja de recortes de Hioki, o inclusive con algunos otros adquisidores de datos convencionales, como los osciloscopios. Tenemos la medición de CAN y tenemos la medición de señales de voltaje AC, sin la necesidad de tener algún contacto metálico. Esto pues entra en la parte de practicidad y en la resolución de algunos tipos de problemas en los cuales nosotros no podemos interferir en el aislante o en la comunicación para evitar algún ruido en la señal o generar algún problema como algún cortocircuito. Y
Juan nos va a hacer una demostración de una recolección de datos, de diferentes tipos de datos en una sola misma interfaz, para que puedan tener una idea de cómo funcionaría una interfaz que pueda recolectar diferentes tipos de variables. Gracias, Román. Pues ahí si tiene alguna duda la vamos respondiendo mientras que voy a hacer la demostración. Hioki tiene una plataforma, un software que se llama Hioki Genet One. Es una plataforma libre que permite hacer integración de múltiples instrumentos que tenemos para hacer la adquisición de múltiples instrumentos, es decir, múltiples variables en un solo software. ¿Okay? Con Genet One, generalmente la plataforma de comunicación es a través de un puerto Ethernet, puedo conectar simultáneamente hasta 15 instrumentos y hacer visualización de hasta 512 parámetros, o sea, hacer adquisición en tiempo real de 512 parámetros y visualizar en gráfica 32 señales. ¿Okay? Aquí hay algunas de las funciones, les voy a mostrar. Acá yo tengo dos instrumentos conectados, tengo un analizador de calidad de energía y tengo un data logger. El de calidad de energía, que es el PQ3100, está pues teniendo lecturas de un sistema trifásico de voltaje y corriente, y con el data logger, que es el LR8400, estoy teniendo la lectura de temperatura. Entonces acá puedo conectar 15 instrumentos adicionales a estos. Y acá están entonces acá selecciono, el data logger que yo tengo es de 30 canales, pero en este momento solo estoy usando uno, que lo tengo para medir temperatura ambiente. Y del PQ tengo muchísimos parámetros, ya pueden ver toda la gran cantidad de parámetros que hay. En este caso, como para no saturar la pantalla, voy a poner lecturas del voltaje en la fase 1 y corriente en la fase 2. Este sistema de adquisición de datos es para ver la tendencia. O sea, yo estoy midiendo valores RMS y voy a ver gráficas de tendencia. ¿Ok? O sea, no me sirve para ver formas de onda. Ahorita les muestro otro que tenemos para ver formas de onda. Selecciono el periodo de muestreo que yo quiera para mi señal, desde 1 segundo hasta cada hora. A ponerlo de 10 segundos y le doy Start Logging. Ok, en un segundo pongo acá la pantalla. Entonces, tengo temperatura en el canal 1, tengo la agradable temperatura de 28 grados Celsius y tengo 171 voltios. Esto es línea a línea y una corriente de 3 amperios. Entonces, cada 10 segundos acá van a estar viendo la actualización de la señal, ¿ok? Vamos a tomar pues unas medidas ahí. Luego, esta información se puede convertir a un archivo plano de texto, un archivo separado por comas en formato CVS. Y una vez pues yo lo tenga en ese formato, lo voy a poder abrir en otros sistemas de adquisición de datos como Excel o MATLAB, etc. Bueno, lo voy a parar y vamos a ver. Acá en Data están los datos. Yo creo que esta la tomé ayer. Voy a abrir esta porque esta tiene variaciones. Acá se pueden abrir los datos. Denme un segundo. Acá está la señal que no tiene variaciones. Yo creo que es esta la que tiene variaciones. Ah, sí. Esta es la que tiene variaciones. Se puede hacer un análisis estadístico que lo hace el software automáticamente, y también se puede exportar a Excel a un archivo plano. Ok, ahorita lo abrimos. Yo lo abro, que es este. Ahí está el archivo Excel. Hay que separarlo por comas para que aparezca pues ordenado, ¿no? Ese es uno. Déjeme, yo hago una conexión. Voy a conectar nuestro medidor de un osciloscopio, el MR8875, que es uno de nuestros osciloscopios portables.
Una característica que poseen varios de nuestros instrumentos es que tienen un servidor web y permite que el equipo sea controlado remotamente. A ver. Entonces voy conectando también la señal de tensión en el equipo. Ok. Entonces tiene la función de control remoto. Les voy a mostrar cómo es la interfaz del equipo. De acá se configura la velocidad de muestreo, qué canales necesito. Se pueden hacer cálculos numéricos entre canales. Se pueden hacer cálculos de forma de onda. Se puede hacer transformada rápida de Fourier en el equipo. Se pueden hacer gráficas de correlación. Lo voy a iniciar. En este caso estoy midiendo voltaje en la parte de arriba y corriente en la parte de abajo. Puedo activar los cálculos numéricos. Ahí está la frecuencia. Tengo 58 Hz, 171 voltios, 100 amperios. Tengo el RMS de 30 amperios más o menos. Ok, entonces este osciloscopio se le pueden adaptar hasta 16 canales análogos y 8 canales digitales para un total de muestrear 24 señales de forma simultánea. Lo voy a parar un segundo. Y esta información se puede pues, descargar remotamente. Acá le doy a adquirir datos, lo puedo descargar ya sea en formato binario o en formato de texto, que es separado por comas. Selecciono donde se quiere guardar los datos y pues se extrae de forma fácil. También hay otra forma que es a través de esto. Yo acá puedo acceder a la memoria del equipo. Entonces tiene una memoria SD, aquí están los datos, puedo entonces descargar los datos. Y déjeme, en Hioki, varios de nuestros instrumentos traen un driver para integrar esos datos con plataformas ya de procesamiento de datos más potentes, como por ejemplo MATLAB. La librería es gratuita, se puede descargar, se llama MA Driver, en este caso pues que es específica para el MR8875. Funciona de la siguiente forma. Por acá está como el archivo que explica cómo funciona. Es realmente muy corta, no es compleja. Y tiene estos comandos. Se usa este comando, el nombre del archivo que yo quiero tener en MATLAB. En este caso, pues yo quiero la señal de tiempo y en este otro quiero la señal análoga. Entonces se digitan los comandos y acá en el espacio de trabajo se pueden ver las señales. Acá tengo, en este caso es un ejemplo de la salida de un variador de velocidad donde estoy midiendo 3 señales de corriente y 2 señales de tensión. Déjenme yo la gráfico para que vean cómo se ve. Este es un paquete que trae MATLAB para hacer análisis de datos. Esta es la señal de voltaje. Espérense, le asigno el tiempo. Es acá en este, acá se le pone el tiempo. Y bueno, ya esta señal se le puede pues, hacer un procesamiento, se puede graficar. Aquí tiene la forma de onda típica de la salida de un variador de velocidad. Le puedo hacer un zoom para ver, por ejemplo, acá pueden ver como algunos transitorios que tuvo la rectificación, la parte de la salida del variador de velocidad, ¿no? Se puede hacer un análisis espectral. Acá está el análisis espectral de esa forma de onda. Y bueno, era básicamente pues algo que les queríamos también mostrar porque es también bueno ver físicamente cómo funcionan algunos dispositivos. Y pues estaremos algunos minutos más, nos quedan 2 minutos de la transmisión. Les agradecemos a todos su participación, sus buenos comentarios y las preguntas interesantes que nos realizaron. En el próximo mes estaremos lanzando algunos webinars públicos más, algunos temas que tuvimos ya en este mes y algunos otros temas. Les recordamos que serían los días miércoles para el público en general. Si tienen alguna aplicación en cuanto a equipos de medición
y estén buscando una solución o una tecnología que les pueda ayudar a facilitar esa problemática, pueden contactarnos. Igual, Juan, le puedes dejar ahí tus correos. Sí, espérate si puedo hacer la transformada de Fourier, a ver si la podemos comparar. Ah, no, bueno, se me toca hacer una configuración diferente, dame un segundo, Ajá. Sí, Román. nos están ahí dejando sus correos y se les va a hacer llegar los correos, la copia de la presentación. Mi compañera Ángela les va a enviar un correo, una encuesta de satisfacción y copia de la presentación. También estamos presentes nuestros compañeros o soportes en diferentes partes de Latinoamérica. Estamos en México, tenemos presencia en Colombia, en Chile, en Brasil, y pues tenemos algunos distribuidores en otros países como Ecuador, Perú, Argentina, en los que nosotros podemos ayudarles a solucionar alguna necesidad en cuanto a adquisiciones de datos o medición eléctrica en términos generales. Gracias a todos por sus comentarios, por su participación. Les dejamos ahí nuestros correos, mis compañeros en el panel. Que nos sigan en redes sociales. Ajá, mi compañera Ángela Leal, mi compañero Fernando, que nos apoyó en el soporte de las preguntas. Por favor, puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar promocionando nuestros webinars públicos. Ingeniero, los webinars, estamos trabajando en ellos para poder hacerlos públicos en alguna plataforma de video. Vamos a estar lanzando videos de aplicaciones y pues de temas selectos o tópicos interesantes como como lo fue el pasado de energías solares, interpretación, interpretación de normas de calidad de la energía, filtros armónicos y algunos temas más que estamos preparando. Muchas gracias a todos por su participación. Juan. Muchas gracias y bueno, ahí los estaremos invitando. Esperamos que les haya sido útil y atentos para próximos webinars. Muchísimas gracias.